Buenos días, señores alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase de semiología. Hablaremos hoy día tos y expectoración, ¿no? Estamos en los síntomas cardiovasculares. ¿Se escucha, por favor? Doctor, buen día. Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, lo que es la tos hablaremos, porque el paciente cardíaco también tiene tos y expectoración. La tos es un síntoma frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, constituido por un mecanismo de mantenimiento de la permeabilidad del árbol traqueobronquial cuando hay secreciones. Se caracteriza por ser tos seca, más intensa por la noche. ¿No? ¿Por qué por la noche? Prácticamente cuando se echa entonces por retorno venoso, ¿no? Y cuando el paciente está de cúbito horizontal. También puede estar relacionado con el esfuerzo físico, como la disnea, acompañado de la disnea y la palpitación. La causa de congestión pulmonar casi siempre está asociada a la disnea cuando existe expectoración escasa, tipo seroso, rica en albúmina y confiere aspecto espumoso, ¿no? En edema agudo de pulmón, el líquido que inunda a los alvéolos pulmonares, pues contiene glóbulos rojos, entonces la expectoración adquiere aspecto rosado o francamente hemopteica, ¿ya? O sea, cuando hay ya edema agudo de pulmón. La congestión pulmonar facilita instalación de infecciones bacterianas. Ojo, la congestión pulmonar facilita instalación de infecciones bacterianas, o sea, es un caldo de cultivo prácticamente podemos decir. Cuando esto ocurre, la expectoración se torna mucopurulenta, color amarillo verduzco, nos indica la instalación de bronquitis o bronconeumonía complicado por la congestión pulmonar. Entonces, estos pacientes fácilmente pueden complicar a una infección, ¿ya? La expectoración hemopteica ocurre en pacientes cardíacos con edema agudo de pulmón, como estenosis mitral, necrosis hemorrágica de parénquima pulmonar en casos de infarto pulmonar, ¿no? Y luego también hablaríamos lo que es las sibilancias. Estos pacientes cardíacos también tienen sibilancias. ¿Cómo? Sibilancia significa el aparecimiento de un ruido junto a la respiración. Este ruido se traduce por el pasaje de aire en alta velocidad a través de las vías respiratorias estrechas. Al auscultar se encuentra expiración prolongada y sibilancias, o sea, el piar de los aves que hemos dicho, no las sibilancias. Las sibilancias es un sonido musical continuo, prolongado, con predominio expiratorio, ojo, pudiendo ocurrir también durante la expiración. Este ruido es más frecuente en asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema pulmonar. También puede aparecer en disnea paroxística nocturna. La expiración prolongada y las sibilancias en la insuficiencia cardíaca izquierda son producidos por edema de la mucosa bronquiolar. Ojo, la causa por el estrechamiento de las vías aéreas, otro mecanismo probable es la broncoconstricción refleja. Para el diagnóstico diferencial de ambos, se destacan los siguientes elementos. O sea, de hecho, ambos, asma cardíaco y asma bronquial, ¿cómo lo diferenciamos? Algunas veces puede ser, ¿será asma bronquial o asma cardíaco, no? Entonces, en asma cardíaco surge posición echada y mejora cuando el paciente se sienta o se pone de pie, asociado con taquicardia, ritmo de galope y estertores crepitantes en vasos pulmonares. Ese es el típico del asma cardíaco. Mientras en el asma bronquial, la disnea no es aliviada por el cambio de posición. Las sibilancias diseminados que predominan sobre los estertores. Caso que persista dudas,
la radiografía de tórax es un recurso de gran valor. Permite evidenciar congestión pulmonar en asma cardíaco, mientras en asma bronquial se encuentra una hiperinsuflación pulmonar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que existe. Entonces, algunas veces uno puede confundirse. Luego pasaríamos a otro síntoma que es la hemoptisis. También estos cardíacos tienen hemoptisis. La hemoptisis es la eliminación de sangre por las vías respiratorias procedentes de la tráquea, bronquios y pulmones. Se considera hemoptisis a la eliminación a más de 2 ml de sangre, pudiendo llegar en ciertas situaciones de gran volumen de sangre que pueda ser fatal en algunos casos. La hemoptisis puede ser precedida de síntomas prodrómicos, tales como calor retroesternal, prurito en laringe y sensación de olor de sangre en la boca. La presencia de sangre roja, rutilante, aireada, sin restos de alimentos, cuya eliminación se acompaña de tos, algunas veces puede desencadenar accesos de náuseas. Permite distinguir la hemoptisis de las hemorragias provenientes, puede ser de la nariz, como caso de epistaxis, de laringe, gingivorragias de las encías y tracto gastrointestinal, como casos de hematemesis, ¿ya? Entonces, ese es esto entonces que podemos hacer. Y luego hablaríamos otro síntoma que es frecuente también, ¿no? Este es el síncope o la hipotimia, o llaman vulgarmente desmayo. Entonces, este es frecuentemente la cuestión que ocurre. Síncope es, ojo, vamos a definirlo, síncope es la pérdida súbita y transitoria de conciencia con pérdida de tono postural, debido a una brusca disminución del flujo sanguíneo cerebral, o sea, la sangre no va al cerebro. Disminución del flujo sanguíneo cerebral por la privación de oxígeno y glucosa para el cerebro. La disminución del flujo sanguíneo cerebral o por la obstrucción de salida. Ejemplo, obstrucción de salida tenemos estenosis aórtica, no manda sangre, ¿no es cierto?, por la estrechez o estenosis. Es importante recordar que la presión arterial es determinada por débito cardíaco y por la resistencia vascular periférica. La caída de cualquiera de estos factores favorece a síncope. Ojo. Luego hablaríamos aquí de lo que es la hipotimia. La hipotimia es un poco diferente a la cuestión que el síncope. La hipotimia consiste en la impresión de desvanecimiento o sensación de inminente de desmayo que se presenta de manera repentina y efímera sin pérdida de conciencia. Esa es la hipotimia. El cerebro, normalmente el cerebro recibe un 20% del débito cardíaco, es decir, 55 ml para cada 100 gramos de cerebro. Ojo, eso hay que tener en cuenta. Para que se produzca síncope, el flujo sanguíneo cerebral debe caer por debajo de un valor crítico que se ha estimado en menos de 30 ml para 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Lo que puede ocurrir cuando la presión arterial media, ojo, hemos hablado, ¿no es cierto?, de la presión arterial media, cae por debajo de 30 milímetros de mercurio, o cuando se produce periodos de asistolia mayores de 5 segundos de duración, especialmente si el sujeto está de pie, parado, ¿no es cierto? Presión arterial media, hemos dicho, 60 a 100, lo normal. Aquí estamos hablando, si es 30, entonces por supuesto ahí va a haber síncope, ahí puede haber, ¿cómo se llama?, isquemias cerebrales, hemos dicho, ¿no es cierto? El síncope se debe a una isquemia cerebral difusa. Siempre se asocia a un descenso de presión arterial y perfusión cerebral, hasta un límite que sobrepasa la capacidad de autorregulación de la circulación cerebral. Las neuronas del sistema nervioso central tienen una capacidad de reserva energética muy escasa
y dependen de un aporte constante de oxígeno y glucosa a través de la sangre. Si por cualquier motivo este aporte disminuye, a los pocos segundos cesa la actividad cerebral y el individuo pierde conocimiento. La disminución del flujo sanguíneo cerebral durante más de 5 o 10 minutos provoca muerte neuronal, lesiones neurológicas irreversibles. Inclusive para nosotros en cardiología debe ser solamente, si hay paro, solamente debe ser 4 minutos. Si es más, ya hay lesión cerebral, ¿no? O, digamos, el paciente mejora todo, pero hay lesiones cerebrales irreversibles, hay daño cerebral. O esa persona puede vivir inclusive en forma vida vegetativa la acción. Entonces, ese es el síncope que estamos hablando. En cuanto a las causas más frecuentes de síncope, lo tienen en la pantalla. Las causas más frecuentes de síncope, dado que la presión del flujo sanguíneo cerebral depende de la presión arterial, ¿no? En último término, los factores fundamentales determinantes del síncope serán los siguientes. 1, síncope de origen cardiogénico, ¿no? Síncope de origen extracardíaco y combinación de los dos mecanismos anteriores. Hablaremos de lo que es síncope de origen cardiogénico. Está relacionado con la disminución del débito cardíaco. Aquí hay falla cardíaca ya, disminución del débito cardíaco. 2, síncope de origen extracardíaco está relacionado con la disminución de la resistencia vascular periférica. Y 3, la combinación de estos dos mecanismos anteriores, ¿no? Debemos tener presente que un alto porcentaje de casos no se llega a establecer un diagnóstico de certeza. O sea, parece que no corresponden ni cardiogénico, ni extracardíaco, o no determinamos. Hay pacientes a mí mismos me dicen, yo estaba en el mercado, he desmayado, pero después, no sé, me anda aire, he mejorado, yo inmediatamente me han ido al hospital, no me han encontrado nada, me han hecho tomografía, nada, me han hecho nada, y así nos vienen, buscamos, no encontramos tampoco. Entonces, ¿y ahora cómo estás? También estoy mejor, dice. Uno pregunta la cuestión, ¿será la hipotimia o será la cuestión, digamos, hipoglicemia? ¿Has tomado desayuno en ese momento? ¿Cómo estás? Todo normal la cuestión. Existe algunas veces cosas, ¿ya? Entonces, este síncope tiene importancia. Hablaremos lo que es síncope de origen cardiogénico. Las causas más frecuentes de síncope cardíaco son las arritmias cardíacas. Hay infinidad de arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Y obstrucciones mecánicas del flujo cardíaco. En estos casos, generalmente, es secundario a la disminución del débito cardíaco. En estos casos, el síncope puede producirse tanto en bipedestación, o sea, cuando está de pie, o como decúbito también. Entonces, o está echado, también entonces ahí. ¿Ya? Ocurre frecuentemente en personas ancianos. En ellos, la prevalencia de cardiopatía es relativamente alta. En ellos se incluye bradicardia severa, menor de 30 a 40 latidos por minuto, bradiarritmias, frecuencia cardíaca menor de 40 latidos por minuto, taquiarritmias, frecuencia cardíaca mayor de 180 latidos por minuto, fibrilación auricular paroxística, bruscamente, ¿no? O taquicardias paroxísticas supraventriculares, taquicardia paroxística ventricular, extrasístoles ventriculares en salva, o sea, aparecen extrasístoles, es normal, otra vez puede ser, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, en casos de infarto agudo de miocardio, cardiopatías chagásicas, el chagásico todo tiene, cardioangiosclerosis, pacientes de edad pueden tener los bloqueos, es frecuente que pueden presentar síndrome de Stock-Adams, de esta palabra no se olviden. Siempre la cuestión, estos pueden presentar síndrome de Stock-Adams, caracterizado por la pérdida de la conciencia, convulsiones, ¿no es cierto? Relajación de esfínteres, algo como ocurre paciente epiléptico. Excepcionalmente, la insuficiencia cardíaca post-infarto de miocardio
insuficiencia cardíaca grave, capaz de producir disminución del flujo sanguíneo cerebral a punto de producir los síntomas. También mixoma auricular. ¿Qué es mixoma? Es decir, que es un tumor benigno que puede aparecer donde está la válvula mitral. De esa manera, entonces puede obstruir la cuestión similar a una estenosis mitral, ¿no? Mixoma auricular izquierda, trombosis en prótesis valvulares. O sea, quiero decir, pacientes que tienen prótesis valvulares, ya sean más que todas las mecánicas, entonces estas prótesis también con el desgaste, entonces pueden obstruir la salida a la acción. Estenosis aórtica, estenosis mitral, embolia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar muy intensa, crisis hipertensiva grave. Todos ellos pueden causar isquemia cerebral con manifestación de lipotimia, parálisis focal y confusión mental. La cuestión puede la cuestión algunas veces, ¿no? Entonces, ese es entonces en cuanto al síncope de origen cardiogénico. Pasaríamos a hablar dos, síncope de origen extracardíaco. Esto está relacionado con la disminución de la resistencia vascular periférica, o sea, con la hipotensión arterial. Incluye aquí los siguientes. Hablaríamos, digamos, aquí, lo que incluye entonces, síncope vasovagal. Este síncope vasovagal es muy frecuente, o llaman también algunos autores o algunos textos síncope vasodepresora. Es uno de los tipos de síncope más frecuentes, sobre todo en la gente joven. Más puede ocurrir en cualquier edad. Habitualmente el paciente está de pie antes del síncope. Puede ser precipitado por impacto emocional. Una mala noticia la cuestión, ¿no? Hoy, digamos que te pueden decir que hoy hay un accidente de tránsito con tu hermano que está grave, o sea, inmediatamente te desmayan, ¿no es cierto? Entonces, entonces puede ser precipitado por impacto emocional, crisis del pánico, ansiedad, dolor agudo, ambiente caliente, lugar cerrado, presencia de intervenciones cruentas, ¿no? Extracciones de sangre, extracciones dentales. Muchos, de hecho, inclusive cuando van a emergencia, colocan cualquier inyectable a la cuestión intramuscular. Como no están usando TAC 5, no es choque anafiláctico, la cuestión están correteando. Entonces, ocurre estas cosas frecuentemente. Igualito también con los dentistas, la cuestión, colocan su anestesia, la cuestión, en el sillón empezó a desmayar, y están llevando al hospital, no haya ni qué hacer la cuestión, será pues, cardíaco, tal cosa. Entonces, estos son del síncope vasovagal. La pérdida de conciencia generalmente es precedida por malestar, náuseas, vómitos, vértigos, borramiento visual, sudoración, disconfort epigástrico y palidez. Una de las principales características es la rápida recuperación al echar al paciente. Ponle en decúbito horizontal, levántalo las piernas. Mejora rápidamente, saca las piernas. En general, dura pocos segundos y raramente puede prolongarse por algunos minutos. No hay riesgo de vida en estos casos, no mueren, pero salvo la cuestión, algunos actúan la cuestión, colocan otros medicamentos como adrenalina, tal cosa más, ahí lo complican, lo vas a matar al paciente. ¿Listo? Se admite, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Podemos decir, se admite el mecanismo básico del síncope, donde existe una inhibición generalizada de tono simpático. Ojo, tono simpático, entre paréntesis, vamos a ser vasoconstrictores. Porque existe un aumento de tono vagal que provoca vasodilatación. Y esa vasodilatación nos lleva a hipotensión arterial. En ocasiones se asocia con bradicardia. Ese es el mecanismo, entonces, para que haya este desmayo o síncope vasovagal. B. Síncope inducido por la tos, por la micción o la defecación. También esto existe. Frecuentemente la cuestión nos consultan. Consiste en la elevación de la presión intratorácica. A este fenómeno, los síncopes provocados por acción de toser, defecar
¿no? Con el paciente que está con estreñimiento, orinar con el individuo con hipertrofia prostática y al ejecutar maniobras de Valsalva, puesto que en todos ellos se desencadenan con la dificultad de retorno venoso, ojo, disminución del débito cardíaco y descenso de la presión arterial. A esto la cuestión, frecuentemente también ocurre la acción, ¿no? Entonces van estos pacientes que están con una tos paroxística, todo, y van entonces con su desmayo la cuestión. Ah, no, tienes que ir al del cardiólogo la cuestión, esto no tenemos que ver nada. Entonces, esto es por la tos. Pacientes, igualito la cuestión que es pacientes que tienen hipertrofia de próstata, que tienen que levantarse para ir al baño o 3, 4, 5 veces, regresan, desmayan ahí. Ya la familiar ya se asusta la cuestión que está grave del corazón, que aquello hay que llevar a emergencia, todo complica la cuestión. El médico de emergencia no sabe nada, pide un montonal de exámenes, esto, entonces primero por cardiólogo, neurología, a veces ni el cardiólogo ni el neurólogo no sabe la cuestión. Esto también ocurre la cuestión. C, síncope, hipotensión postural, llaman también síncope ortostático, ¿no? La hipotensión postural es definida cuando ocurre una disminución de presión sistólica mayor o igual de 20 milímetros de mercurio y o presión diastólica mayor o igual 10 milímetros de mercurio, después de 3 minutos en posición ortostática o posición de pie. O sea, ¿qué quiero decirte con este? Si tú estás echado, digamos, tienes 120, 80 de tu presión y te hago parar bruscamente, entonces va a bajar tu presión sistólica 20 milímetros de mercurio y la diastólica 10 la presión. Por el parado por 3 minutos, ¡tac! Desmayas, te vas al suelo, ¿no? Ejemplo. Puede ocurrir en personas saludables que permanecen de pie, parados durante mucho tiempo en una posición fija o se levantan rápidamente después de una permanencia larga en decúbito horizontal. O sea, enfermos graves, digamos, pueden estar echados días, lo vas a parar o para medir la presión o por otra cosa, ¡tac!, desmayan también, ¿no? Y que esto se caracteriza por la rápida caída de presión arterial cuando el paciente se levanta de la cama y adopta posición de pie. Cerca de la mitad de los casos de hipotensión arterial en ancianos es frecuente. Está asociado al uso de los medicamentos antihipertensivos, diuréticos y otros. Entre los otros incluso frecuentemente los antidepresivos, ansiolíticos y otras cosas ahí, ¿no? También la cuestión. Entonces, esto es también frecuente en la cuestión. La reducción de los valores de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca cuando el paciente pasa de la posición echada para ponerse de pie. Eso ocurre, aquí ocurre hipotensión postural. La hipotensión postural es frecuente que se produce en personas que tengan depresión de volumen, ya sea deshidratación por vómitos, diarrea, sudoración profusa, hemorragia digestiva, ayuno prolongado, etc. O que han estado encamados un tiempo prolongado. En estos casos, la respuesta simpática refleja asociados a la bipedestación no es suficiente para compensar la hipotensión arterial y se produce síncope. También existe la hipotensión postural, puede ser observado después de ejercicios físicos intensos, inanición, enfermedades prolongadas, desequilibrio hidroelectrolítico y con la pérdida de agua, sodio, potasio y grandes varices en miembros inferiores. Si hay grandes varices, no retorna pues la sangre, se queda estancado, ¿no es cierto? Hoy en día hay también un caso especial de hipotensión postural, características de enfermedades crónicas, ¿no?, y recidivantes, pudiendo ser asociado a varias enfermedades, incluye como insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus, síndrome de mala absorción, insuficiencia cardíaca, pericarditis, insuficiencia cardíaca grave, pericarditis constrictiva, estenosis aórtica, etcétera también, ¿ya? Y otro, hablaríamos de hipersensibilidad, síncope de hipersensibilidad seno-carotídea, que es otro frecuente. Esto ocurre más en personas mayores, no niños ni jóvenes, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa ahí? Consiste en la hipersensibilidad del seno carotidio, producido por la estimulación mecánica de los corpúsculos carotídeos, efecto vagal. Eso fisiológicamente ustedes deben saber, no sé, a pesar han pasado de noche, creo, este curso. Se caracteriza por una caída de presión arterial y una bradicardia severa después de la estimulación del seno carotídeo. ¿Cómo estimulo? Puedo frotar, o puede tener camisa muy apretada, corbata apretada, o puede haber un tumor, una adenopatía que está comprimiendo mi seno carotídeo, ¿no es cierto? O en su efecto el paciente mira para arriba, inmediatamente está queriendo desmayar, o se agacha la cuestión, o se voltea hacia atrás, pues está haciendo, pues, ¿cómo se llama? Estimulación mecánica del corpúsculo carotídeo. Estos síncopes ocurren entonces por ciertos movimientos de la cabeza, como mirar hacia arriba, afetarse, voltear la cabeza, el cuello de la camisa muy apretada, ¿no? O la corbata, compresión o masajes del cuello. Algunos pueden tener tumor, adenopatías aumentados de tamaño que comprimen el seno carotídeo, ¿no? Y de esa manera entonces ocurre la estimulación mecánica del seno carotídeo hacia los corpúsculos carotídeos y origina efecto vagal. Entonces, hemos dicho, este síncope de seno carotídeo ocurre más frecuentemente en personas ancianos. No ocurre en niños y en jóvenes. Ojo la cuestión, ¿ya? Y otros, la cuestión, aquí podemos hablar, hay otros también, de entre otros, como inclusive algunos consideran como diagnóstico diferencial, otros consideran dentro del síncope, tendríamos accidente cerebrovascular. Sean estos por aterotrombóticos. Atero le llamamos aterosclerosis, ¿no es cierto? Ahí está obstruyendo la aterosclerosis, pero estos ateromas se fragmentan, ¿no es cierto? O se fisuran, inmediatamente el trombo se añade aquí, ¿no es cierto? Se añade. Entonces, por eso llamamos aterotrombóticos. También los émbolos que pueden salir del corazón, ¿no? Del corazón hacia el cerebro, ¿no? También hemorragias intracraneanas, síndrome vértebro-basilar, o ataques isquémicos transitorios, son pasajeros que duran menos de 24 horas. Todos ellos pueden presentar pérdida de la conciencia o confusión mental. Cada una de ellas presentan particularidades clínicas que estos serán analizados en neurología. No podemos abarcarnos mucho la cuestión, ¿ya? Y otra la cuestión, hiperventilación con alcalosis respiratoria. También esto es frecuente la cuestión. Ocurre principalmente en mujeres jóvenes tensas, ansiosas. Se manifiesta con adormecimiento de la boca, alrededor de la boca, de las extremidades. Confusión mental a veces se asocia con tetania, ¿no? Han tenido especialmente mujeres jóvenes que han tenido problemas, la cuestión ya sea familiares o con el enamorado o con el esposo. Entonces, más que todo esto observamos frecuentemente, inclusive algunas veces los papás o los familiares están dándole un poco de aire con el sombrero, le falta aire, tal cosa, que todo un show la cuestión que lo hacen también. Bueno, su mecanismo es la reducción del flujo sanguíneo cerebral por aumento del flujo sanguíneo periférico, interretorio, esplácnico y muscular, debido a una vasodilatación resultando con hipotensión arterial. Es su mecanismo. Otro, síncope histérico. Este frecuentemente existe, ¿no? O síndrome histérico o síncope histérico, en general ocurre bajo circunstancias dramáticas. Ojo, la palabra dramáticas generalmente se presenta en mujeres jóvenes con problemas emocionales. No hay alteración del pulso arterial ni presión arterial, está normal. O con la coloración de la piel también está normal, no está pálido ni cianótico, nada. Presenta temblor en los párpados o presenta movimientos anormales de las extremidades. Estos también son caseritos frecuentemente, llegan al hospital. La cuestión, con cualquier problema han tenido, tengo esto. El médico ya más experto o el más clínico viejo que ya conoce,
ya échalo en la cama, la acción no le dan ni importancia, la acción, pero está diciendo me falta aire, entonces, claro, para un médico joven que no conoce la cuestión, está haciendo paro, oxígeno, tal cosa, que están correteando, entonces, este es síncope histérico también, frecuentemente. Hipoglicemia. En ayuno prolongado, raramente se responsabiliza de la pérdida de conciencia. Más causa palpitaciones, sudoración fría, vértigos, confusión mental, comportamiento anormal. También hipoglicemia, la acción puede, o ustedes mismos la cuestión, no han tomado desayuno por motivos del examen, no sé, las 11 o 10 de la mañana, entonces también pueden tener hipoglicemia que se confunde con síncope de la acción, ¿cierto? Luego hablaríamos otro tema, otro síntoma, alteraciones del sueño. También, ¿por qué el cardíaco tiene alteraciones del sueño? El insomnio es un síntoma frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. En algunos sujetos, la disnea de Cheyne-Stokes representa síntoma dominante de la insuficiencia cardíaca izquierda. Puede existir dificultades para dormir. Este tipo de disnea predomina o se acentúa en periodo nocturno. La causa es la éstasis sanguínea encefálica con edema cerebral e hipertensión del líquido cefalorraquídeo. Allí, la anoxia de neuronas cerebrales relacionada a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? El sueño puede ser también inquieto en algunas personas, sueño inquieto, pesadillas, también puede ser observado en la insuficiencia cardíaca izquierda. Y luego hablaríamos otro, cianosis, es otro problema también. Cianosis consiste en la coloración azulada de la piel o morado, piel y mucosas que aparece cuando la hemoglobina, ojo, cuando la hemoglobina reducida, no oxigenada, sobrepasa de 5 gramos por 100 ml. Cianosis se percibe en las zonas cutáneas de la piel fina, como labios, lóbulos de la oreja, lóbulos de la nariz, pómulos, mejillas, lengua y lecho unguial. Podemos clasificar en cianosis central o general, periférica o mixto. Hablaremos lo que es cianosis central. Puede afectar todo el cuerpo por la insuficiencia de oxigenación de sangre en su pasaje por los capilares pulmonares. Puede haber disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado, aquí en nuestro medio. Disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado, ¿no? O sea, ocurre esto en las grandes alturas, más que todo. Otro, hipoventilación pulmonar, obstrucción del cuerpo, el cuerpo extraño, laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis aguda, epiglotitis, traumatismos torácicos, aumento de la resistencia de las vías respiratorias como EPOG, atelectasia, derrame pleural, neumotórax. Por supuesto, tendrá que ser derrame voluminoso, neumotórax grave también, depresión del centro respiratorio, ¿no? Depresión del centro respiratorio siempre por algunos fármacos como la morfina, barbitúricos, ¿no? Y parálisis de los músculos respiratorios. Otro, disturbio de difusión, ¿no? En el disturbio de difusión hay congestión pulmonar, infecciones pulmonares, fibrosis pulmonar, vasculitis, etc. Otro, disturbio de perfusión, insuficiencia cardíaca derecha, cardiopatías congénitas, el shunt de sangre de derecha a izquierda, o sea, del lado derecho sangre no oxigenada pasa al lado izquierdo, ¿no? Aquellos que tienen comunicaciones anormales como la tetralogía de Fallot, comunicación intraauricular, comunicación interventricular, con hipertensión pulmonar y también fístulas vasculares pulmonares. En esos casos vamos a ver morado todo el cuerpo. Mientras, dos, cianosis periférica o local, como en los casos que la sangre circula con lentitud y pierde mucho oxígeno, retardo en la circulación de retorno, flebitis, obstáculo por compresión venosa en el mediastino, habrá cianosis en la cabeza, cuello, brazos o parte superior del tórax por trastornos vasomotores. También enfermedad de Raynaud, o le hemos dicho, ¿no es cierto? O fenómeno de Raynaud, especialmente en el sexo femenino. En los dedos no hay buena circulación en la vasoconstricción, pues primeramente entra palidez y cianosis, ¿no? Entonces, estos cianosis pueden ser tipo congénito adquirida. Mientras tres cianosis tipo mixto,
llamamos así por los mecanismos de cianosis tipo central, periférico, prácticamente los dos se mezclan, como decir, ¿no? Entonces, hasta aquí parece que nos ha vencido el tiempo y mañana continuamos con los síntomas cardiovasculares. Todavía nos falta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, tengo una duda, doctor. ¿Habría relación entre los soplos cardíacos y los síncopes de origen cardiogénico, doctor? Existe, pues, hay. Digamos, ya. Es uno de ellos, estenosis aórtica. También es adquirida y una parte también es congénita. Si tienes un niño que ha nacido, digamos, con estenosis aórtica, bueno, crece casi normalmente y probablemente la cuestión de este niño puede hacer esfuerzos físicos, hacer su deporte, la cuestión, ¿no? Entonces, en el momento del esfuerzo físico, ¡pac!, la cuestión perdió conocimiento. También hasta en estenosis mitral y también, digamos, en pacientes que pueden tener tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, existe la cuestión, ¿ya? Entonces, esos pacientes, entonces buscas, por eso, todos estos pacientes, mayor parte de las veces, van a cardiología, no encuentra, pues, si no es cardiología, algunos escapan a neurología, o, digamos, si encuentra, digamos, el cardiólogo la causa, entonces él tendrá que verlo, y si no encuentra, entonces pasa a neurología. Similar ocurre la cuestión, estos pacientes, algunos llegan ante el neurólogo no encuentra nada o sospecha algo de cardiopatía, entonces esto no es para mí, que vaya a cardiología, que lo determinen realmente dónde está la obstrucción o es la arritmia, qué es. Entonces, es lo que ocurre, ¿ya? Doctor, buenos días. ¿Me escucha? Un poco más fuerte, niña, a ver. Doctor, una pregunta. Doctor, ¿hay una diferencia con respecto a la duración entre un síncope cardiogénico y extracardiogénico? No, casi, no hay. Puede hacer, digamos, segundos, hasta minutos, pero el problema ya nos hace pensar en otra cosa, algo más grave. Si tu síncope dura más de 4 minutos, ahí es el problema, la acción. Inclusive bien te va a, este paciente te está haciendo de paro cardíaco, ¿no? O paro cardiorrespiratorio. En esos casos ya estás ya autorizado ya prácticamente realizar reanimación cardiopulmonar. Por supuesto, para esto la cuestión tienes que palpar siempre la arteria femoral, las arterias centrales más esto, ¿no? Y también la arteria carótida, ya no nos sirve para palpar las periféricas como la radial. Entonces, si no encuentras ahí, ya la cuestión estás autorizado a esto, porque algunos pueden prolongarse en hacer paro, la cuestión, ¿ya? Uno que otro, no todos. Ojo, aquí lo que ustedes por eso tienen que saber presión arterial media. Muchos pacientes, la cuestión con enfermedades graves o deshidratados, o pacientes con abdomen agudo quirúrgico, o pacientes gestantes que han perdido la sangre, ¿no? Ya sea hemorragia de primer o trimestre de embarazo, tercer trimestre de embarazo. Entonces, hay muchos ginecólogos, cirujanos, no saben esto y someten a la cirugía la cuestión. Digamos, hemos dicho presión arterial media de 30 milímetros de mercurio o 40 la cuestión. Algunos pueden salvarse, pero otros te van a complicarte con isquemia cerebral, con su ACV. Saldrá la cuestión, pero va a salir una persona inválida, la cuestión ya con su ACV. ¿Y en qué quedas ahí? La cuestión, ya en problema legal entras ahí. Entonces muchos han entrado en problema legal, entonces la cuestión ya se culpan entre el anestesiólogo y el cirujano la cuestión. Entonces ese paciente va a vivir, es una
carga para toda la vida. Entonces el familiar, la acción, le va a decirte la acción que me reponga o que lo mantenga ellos la cuestión. O que lo lleven donde pueden reanimarlo, toda la cuestión que me entreguen como debe ser la acción. Entonces ese es un problema grande, la acción que se observa. Entonces siempre tu presión arterial, la cuestión si es posible en estos pacientes echado y también parado, si hay hipotensión postural o no, o si está deshidratado, pero no someterlo, hidratarlo, poner en condiciones, estabilizarlo. ¿No? Ahora, inclusive para el cirujano se le obliga, bueno, el cirujano si es muy experto, no, en estas condiciones yo no entro la cuestión, tienen que estabilizarlo. Y si me obliga la cuestión el familiar o alguien, muy bien, que participe, que me firmen aquí o que participe el fiscal algo, en estas condiciones estoy entrando a la cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en estos pacientes. ¿Mm? ¿Algo más? Bueno, pues si no hay nada, nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta el día de mañana. Hasta mañana.